Ucrania quiere garantías que lo protejan ante otra invasión rusa y Moscú presiona para quedarse con los 5 territorios ucranianos de los que se apoderó. Esa parece ser la transacción que negocia Estados Unidos. Primero, en una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, y más recientemente, con un encuentro en la Casa Blanca con líderes europeos y con Volodymyr Zelensky. Pero los puntos del acuerdo siguen siendo ambiguos y sin nada firme pactado. Kiev y los europeos quieren poner tropas en Ucrania como garantía de seguridad. Y aunque Trump dijo que el Kremlin estaba de acuerdo con eso, Moscú lo desmintió. Rusia tampoco habla de la reunión entre Putin y Zelensky que Trump dice estar organizando. Y a pesar de la presión de los europeos, la tregua parece estar lejana. Les contamos más detalles en el siguiente informe. Cuando los líderes estaban a punto de sentarse, un micrófono abierto captó esta conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Francia. Para establecer una trilateral. ¿Y dónde quieres celebrarla? Creo que él quiere llegar a un acuerdo por mí. ¿Lo puedes creer? Por muy loco que parezca. Esto ocurrió después de que Trump interrumpiera las conversaciones del lunes para llamar a su homólogo ruso Vladimir Putin. Más tarde indicó que el siguiente paso podría ser una reunión bilateral entre Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky y luego conversaciones trilaterales en las que participaría Estados Unidos. El canciller alemán Friedrich Merz, que también asistió al evento en la Casa Blanca, confirmó que se espera una cumbre entre Ucrania y Rusia en las próximas 2 semanas. En llamada con Trump el lunes, Putin habría propuesto Moscú para el cara a cara con Zelensky, pero este lo rechazó. Macron sugirió que podría ser Ginebra y las autoridades suizas afirman que están dispuestas a conceder una inmunidad a Putin, quien es buscado por crímenes de guerra. El Consejo Federal ya ha definido la situación jurídica. El año pasado profundizó en este asunto, definió los procedimientos y las normas y esbozó el marco para, digamos, conceder inmunidad a una persona objeto de una orden de detención internacional, si esa persona acude a una conferencia de paz. Esto se produce en medio de la preocupación de que Estados Unidos presione a Ucrania para que haga concesiones territoriales a Rusia a cambio de la paz, algo que Moscú pone sobre la mesa. Los cambios territoriales suelen ser un componente esencial de la resolución de conflictos. Hay muchos ejemplos de ello. Donald Trump usó recientemente el concepto de intercambio de territorios y dijo que será clave para cualquier posible acuerdo, aunque ningún territorio ruso está propuesto para el intercambio. La paz en Ucrania podría ser a cualquier precio. ¿Y qué se negoció en los encuentros liderados por Trump? Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados del día. Ellos son Enrique Refollo, politólogo, traductor y doctor en geografía militar, y Emiliano García Coso, analista geopolítico y profesor de Derecho Internacional y de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas. Un placer compartir este espacio con ustedes y bienvenidos a ustedes y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Les agradecería si nos siguen en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y recuerden que si quieren ver y repetir este episodio y todos los anteriores, pueden hacerlo a través de YouTube o a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Enrique, comienzo con usted hablando de eso que Ucrania y los europeos llaman garantías de seguridad. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, dijo que el hecho de que Estados Unidos por primera vez acceda a esas garantías de seguridad marca un punto de quiebre. ¿Usted coincide con eso? Las garantías de seguridad de Estados Unidos, es la garantía de nuestras tropas, no. Nuestras armas, sí, pero siempre y cuando Europa las compre. Ese es el trucazo que gasta Donald Trump en todo esto de no vais a implicar a Estados Unidos en esta guerra, es decir, si Europa quiere escalar la situación, allá ellos, Estados Unidos no se va a meter. También dijo que nada de OTAN, que si acaso se encontrará otro compromiso, pero no en el marco de la OTAN. Es decir, que Estados Unidos ve la OTAN como su chiringuito, su forma de extraer dinero de sus, teóricamente aliados, y nada más que eso. No quiere que eso se traspase a otra cosa ni que el ejército estadounidense esté implicado en nada relativo a una guerra contra Rusia por una escalada a mayores en Ucrania. Entonces lo ven desde el sentido de si Europa quiere seguir, bueno, que sigan ellos.
no cuenten con Estados Unidos. Por cierto, un detalle simbólico es que en la reunión de ayer en la Casa Blanca, en el despacho Oval particularmente, detrás de Donald Trump estaban las banderas de todas las ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un símbolo muy peculiar: el ejército, la armada, las fuerzas aéreas, las fuerzas espaciales, todo lo tenía ahí a su alrededor, a la espalda de Donald Trump. También un retrato, por cierto, del expresidente Ronald Reagan, una figura políticamente importante para Donald Trump, y también el mapa con la situación en el frente, la parte que le queda a Ucrania y la parte que les ha ocupado Rusia. Como diciendo, bueno, esto es lo que hay por ahora, lleguen a un acuerdo antes de que esto sea peor y, sobre todo, no cuenten con tropas estadounidenses, no cuenten con nosotros. Ustedes quieren seguir, adelante, pero no será ni en el marco OTAN ni en un marco de tropas estadounidenses en el terreno. También Donald Trump dijo en esa reunión, bueno, Francia y Alemania están muy interesados en enviar, bueno, allá ellos. Es su problema, que lo arreglen con Putin. No es mi problema, no es problema de Estados Unidos. Y más adelante vamos a volver sobre ese simbolismo que hubo en el despacho Oval, pero antes quiero preguntarle a Emiliano por uno de los puntos que menciona Enrique, y es la postura de Estados Unidos frente a las garantías de seguridad. En efecto, tal como lo explicó Enrique, dice Donald Trump, no vamos a enviar nuestras tropas, no van a estar por tierra, a lo sumo darán un apoyo aéreo, pero que sean los europeos los que pongan a sus militares en suelo ucraniano y que sean los europeos los que compren armas estadounidenses. ¿Esas son las condiciones de las garantías de seguridad? Es que se está hablando de ese concepto, pero está vacío de contenido, porque para saber lo que son las garantías de seguridad había que especificarlas. Y hay dos partes, entonces habrá que ver qué garantías de seguridad acepta la otra parte, en este caso el señor Putin. Y el señor Putin ha dejado clarísimo desde el minuto uno que no quiere tropas OTAN. Por lo tanto, da igual lo que diga el señor Trump y da igual lo que digan los europeos. No va a aceptar que como garantías de seguridad haya tropas de miembros de la OTAN. Y tampoco va a aceptar, como dijo la primera ministra Meloni, que se va a hacer una especie de garantía de seguridad equivalentes al artículo 5 de la OTAN. Es decir, realmente se habló simplemente de cara al espectáculo que ofrecieron en la Casa Blanca, pero no se concretó absolutamente nada, porque al principio en la Casa Blanca Trump llegó a decir que se implicaría, luego lo desmintió en la cadena Fox. Ahora mismo también sobre las reuniones bilaterales, pues el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, parece que lo ha dejado claro. Putin no tiene ningún interés en reunirse bilateralmente con Zelensky porque no tiene nada que decirle, porque él solamente se quiere gestionarlo con el señor Trump para que le dé esa visibilidad internacional y que le saque de nuevo a esa escena de potencias dominantes internacionales. Y por lo tanto, bueno, pues bastante decepcionante la reunión. Y ya no cuento el cambio de retórica de nuevo del señor Trump, donde frente a una posición mucho más férrea, pues resulta que ha vuelto a cambiar el tercio a raíz de la reunión en Alaska y ahora de nuevo ya no es mediador, sino que lo que está es trasladando las condiciones del señor Putin, que no es otra cosa que las capitulaciones. Es decir, me vas a entregar fuera OTAN, fuera tropas europeas en Ucrania, fuera suministro de armamentos también para Ucrania y adicionalmente te vas a quedar sin los territorios conquistados actualmente. Es decir, algo que el señor Zelensky no puede vender a la opinión pública ucraniana ni al Parlamento ucraniano, porque sería haber puesto o haber matado a más de 150.000 soldados ucranianos y más no sé cuántos civiles por absolutamente nada. Usted pone las condiciones como si Donald Trump fuera más un vocero del Kremlin que el líder de la negociación. Enrique, ¿está de acuerdo con esta visión y es realmente Putin quien tiene la sartén por el mango y no el presidente de Estados Unidos? No, Donald Trump lo que quiere es salir de un problema para Estados Unidos. Visto desde la visión de ellos esto es simplemente un gasto de dinero. Estamos despilfarrando dinero, estamos perdiendo energías y hay que conseguir que todo lo que haga Estados Unidos sea un beneficio para Estados Unidos, por encima de todas las cosas. De hecho, cabe recordar ese encuentro en Escocia entre Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también fue, por cierto, a la reunión, como ahí estamos viendo en pantalla, y la verdad es que las respuestas de Trump hacia ella fueron poco menos de tú a fregar, que ya firmamos un acuerdo muy bonito en Escocia. Como, ¿no te acuerdas? Muy bonito, y ya, quédate ahí en una esquina, anda, no molestes. Eso fue otro de esos momentos humillantes hacia Europa, hacia la Unión Europea, de
parte de Donald Trump, de Estados Unidos. Si ustedes aquí solo están para poner dinero. Fue un acuerdo muy bueno, un acuerdo en el que la Unión Europea se compromete a comprarle armamento, energía, a comprarle también productos agrícolas a Estados Unidos, nada de aranceles para Estados Unidos en Europa y un 15% de aranceles a productos europeos en Estados Unidos. Y eso Donald Trump, claro, lo vende como un gran acuerdo para sí mismo, y en Europa se supone que tenemos que creernos que eso fue un grandísimo acuerdo. Claro, le compramos energía, armamento y productos agrícolas a Estados Unidos, nos meten el tarifazo del 15%, pero es todo fantástico. Entonces, para Donald Trump lo que quiere es que aquí todo le genere dinero a Estados Unidos, no que le genere deudas, no que se tengan que imprimir más millones o billones de dólares para sostener el sistema, sino que el sistema que ellos mismos todavía controlan, el sistema unipolar, les genere dinero, les genere rentabilidad, y eso significa, por un lado, exprimir a sus teóricamente aliados, y por otro quitarse de problemas. También la imagen que Trump ha estado moviendo en los últimos meses es la de el pacificador, el peacemaker, de verdad, el que es capaz de hacer muchos tratos, de llegar a muchos acuerdos, poner paz donde había discordia, pero también, por cierto, entre los tuits que ha estado publicando la Casa Blanca en estos días, puso uno de esta misma reunión en el despacho Oval con los socios europeos, y con el lema paz mediante la fuerza. No sé si es que simplemente tienen esos patrones y los van poniendo en el Photoshop y dicen, bueno, hoy que toca de frase, esta frase y ya está. O tenía algún mensaje mucho mayor, porque claro, paz mediante la fuerza. ¿Qué paz y mediante qué fuerza? Si estás hablando con tus aliados, ¿qué les quieres? ¿Forzar a que se rindan? ¿O quieres forzarles a luchar para que combatan a Rusia y sigan con las mismas que la administración Biden y otras anteriores? Entonces, son una serie de incógnitas que, bueno, Donald Trump lo ha intentado mostrar como que Zelensky y los 7 mandatarios europeos han llegado a la Casa Blanca. Él, como que ha hecho de maestro de ceremonias, les ha puesto los puntos sobre las íes, las razones sobre la mesa, y estos europeos invitados pues le han dicho sí, Donald Trump tiene razón y vamos a seguir profundizando y vamos a llegar a ver si hablamos de una trilateral, Putin, Zelensky y Donald Trump. Ya veremos dónde, ya veremos cuándo, pero lo antes posible. Y que Donald Trump es muy importante, y con esto termino, todos los mensajes que lanza, no le importa en absoluto la repercusión que tenga fuera de Estados Unidos. Él lo hace todo de cara a su público, a su audiencia, a sus votantes estadounidenses. Le da lo mismo si algo parece feíto o bonito en el exterior. Todo lo hace para sus votantes, para las elecciones de medio término del año que viene, 2026, y también para las presidenciales de 2028. De si conseguirá candidatarse o pondrá a Vance como presidenciable. Y esto se conecta, Enrique, con lo que usted decía antes de esos simbolismos. Ahora dice que a Donald Trump no le importa cuál sea su visión en el exterior, y que en parte por eso es que repliega a la Unión Europea, deja a un lado a von der Leyen. Emiliano, esto en efecto ocurrió. Los europeos quedaron de lado, no solo en una reunión en el despacho Oval, donde se repite esa imagen de inicios del 2025 del encuentro entre Zelensky y Donald Trump, algo que ahora vuelve a verse, y sin los europeos allí, a pesar de que ellos también estaban en la Casa Blanca. ¿Está entonces Donald Trump poniendo de lado a los europeos? Bueno, es que una de las obsesiones del señor Trump es acabar con la Unión Europea, la que ha definido en múltiples ocasiones con términos despectivos y declarándola enemigo número 1, y la que se aprovecha de Estados Unidos. Por lo tanto, en eso coincide plenamente con el señor Putin, ¿no? Europa, tal y como está configurada, es una potencia económica comercial que les hace sombra, y también con una cierta influencia geopolítica y geoestratégica que hay que acabar con ello. Entonces, en eso los postulados son los mismos. Desde el punto de vista de la escenografía, resulta bastante llamativo, por no decir penoso, que cuando se refirió al canciller alemán Merz mirase a la otra esquina, donde estaba Stammer.
diciendo no sé dónde está, y peor aún cuando se refirió al primer ministro finlandés, dijo ¿dónde está Stubb? Y lo tenía enfrente. Es decir, es que realmente, aunque fue una visita más cordial que lo que aconteció con el señor Zelensky, pues los feos a la comitiva europea fueron constantes, incluido lo de la referencia a von der Leyen. No me hables de niños, de menores que tienen que retornar de Rusia a Ucrania cuando fueron secuestrados, y por lo que tiene una orden de detención internacional el señor Putin, que ya hemos hecho el acuerdo, y eso está bien. Esa fue la respuesta que le dio la señora von der Leyen. Entonces, realmente los europeos salimos de ahí con bastante preocupación, porque al señor Trump su única obsesión es conseguir el Nobel de la Paz, que lo dijo otra vez cuando estaba con el señor Zelensky, que ha mediado en 6 conflictos. Yo no sé dónde cuenta este señor la mediación en 6 conflictos. Y lo que quiere es, a toda costa, como no va a perder él el territorio, como no ha perdido él soldados, pues llegar a un acuerdo de paz, pero con las condiciones que sea, y especialmente las que exige el señor Putin. Me gustaría verle al señor Trump, ya que cuando recibió con aplausos y palmaditas al señor Putin, y el señor Putin habló primero en Alaska y se refirió al vínculo histórico de Alaska, ¿qué le parecería a él que Rusia ocupara Alaska porque la considera suya históricamente? A ver qué haría él. ¿Ustedes coinciden entonces en que Estados Unidos, concretamente el presidente Donald Trump, quiere un acuerdo de paz a toda costa en Ucrania para reforzar así su imagen de pacificador ante el mundo y aspirar por el Nobel de Paz que él mismo dicho quiere tanto? Enrique, ¿esto significará para Ucrania que sí o sí tengan que entregarle esos 5 territorios a Rusia, que Rusia se anexó, incluido el de Crimea, desde el 2014? Y también significa que los ucranianos tendrán que ceder ante la negativa de Moscú de que no quiere tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Claro, para Donald Trump lo que quiere aquí con esto es que los europeos le sigan comprando armamento, tenerlos agarrados de la manita. Recordemos que en la cumbre de la OTAN la presentación de Donald Trump era "Papi está en casa", "Daddy's home". Esa es la mentalidad, que no es que fuera un meme, no es que fuera una chanza de los periodistas del MAGA, sino que en las mismas cuentas de la Casa Blanca, en la misma página web de la Casa Blanca, ellos mismos lo publicaron. El escenario perfecto para Donald Trump sería, mira, que me sigan comprando los europeos, que la guerra se termine, punto, lo que sea, que lleguen a un acuerdo, que juntamos a Zelensky y a Putin, venga, firmad la paz, tú entrega esto, tú concédele lo otro y ya, levantaos y no volváis a molestar más, que hay que hacer negocios en otras partes del mundo. Por cierto, también un detalle muy importante es que en las negociaciones en rondas anteriores en Estambul, la parte ucraniana le entregó a la parte rusa una lista con más de 300 nombres de esos supuestamente niños secuestrados por Rusia, de los cuales originalmente Ucrania decía que eran 19.000, lo cual la parte rusa pues, se quedó como, vale, decís que eran 19.000, se montó todo aquel jolgorio de caso en la Corte Internacional de Justicia por 19.000, pero ahora entregáis una lista de 300, y de los cuales la mitad están en Europa. Entonces, eso luego también, por cierto, Trump le dijo a von der Leyen, la primera dama, Melania, se está encargando de eso con Trump. Y ella le mandó una carta a Trump a ese respecto. Y también un detalle, ya que estamos hablando del tema Unión Europea, von der Leyen también le dijo a Donald Trump en esa mesa rectangular que tuvimos una cumbre fantástica de la OTAN, en la cual Donald Trump se presentó como "Papi está en casa" y de, a ver, ¿dónde está mi 5%? Porque solo le preocupaba eso a Donald Trump. Seguridad, esto de la OTAN es un negocio. Aquí dadme el 5%, dejadme en paz y yo me voy como he venido. Y luego también que se hizo el mayor acuerdo jamás habido entre la Unión Europea y Estados Unidos, que yo sigo sin ver dónde está la parte de acuerdo de buena cosa para el lado europeo, porque una vez más nos toca desembolsar el dinero para Estados Unidos, un flujo de capitales de Europa hacia Estados Unidos, como también, por cierto, pasaba ya con la época Biden, de vamos a ver si las industrias, por ejemplo las alemanas, se trasladan de Alemania a Estados Unidos con beneficios en los impuestos, con energía barata, y así pues
no solo es sacarle dinero a sus aliados, es también sacarles empresas, sacarles capitales. El mismo Trump dijo que quieren vender en Estados Unidos, pues tienen que también producir en Estados Unidos y no quieren enfrentarse a los aranceles. Así que, bueno, la situación que tenemos sobre el terreno, más allá de la situación en Ucrania, una situación que, por cierto, la empezó Estados Unidos porque fueron ellos en la administración Obama en 2014 quienes jalearon, quienes apoyaron ese golpe, precisamente con la enviada Victoria Nuland por parte de la segunda administración Obama. Fueron los que se montaron este lío. La Unión Europea parecía no enterarse de nada en absoluto. Parece que todavía no se enteran de que la guerra está en Europa, no en Estados Unidos. Eso Trump lo tiene muy claro. Él ya repitió muchas veces lo de tengo un océano muy grande y muy bonito entre nosotros, como de este es vuestro problema. Y lo que le dijo a los 7 mandatarios europeos más Zelensky fue es vuestro problema. A mí, dinerito. Y a vosotros los demás problemas. Y ahí os las apañéis después con Putin, si os deja meter tropas, nos deja meter tropas, si aquello escala en una guerra, de esto no es para Estados Unidos. Para Estados Unidos el beneficio y para otros los problemas. Ustedes explican entonces cómo Donald Trump golpea y pone de cabeza todo el mapa internacional, estalla el multilateralismo, solo le interesa lo que a él le interese y lo que le beneficie políticamente dentro de Estados Unidos y tiene actos despectivos con los líderes europeos. Emiliano, teniendo en cuenta esto, ¿cómo negociar entonces con Donald Trump? ¿Hasta qué punto los ucranianos pueden confiar en él como su única carta de salida a esta guerra? No pueden confiar en él. Es decir, la única posibilidad remota es que vuelva otra vez al discurso de antes de la visita de Putin a Alaska y que realmente la amenaza que dijo, que además cumplía ese mismo viernes, de imponer sanciones secundarias, se cumpla. Porque si no, es decir, realmente la economía rusa está afectada, se calcula que aproximadamente tiene capacidad para aguantar otro año, año y medio, dependiendo un poco qué ocurra con sus suministradores principales de divisas y de intercambios, China e India, que como sabes, pues se han unido, a pesar de sus disputas fronterizas, han creado una especie, o se han reunido para crear una alianza precisamente ante la amenaza de Estados Unidos o de la administración de Trump. Y entonces la única solución que hay para Ucrania es, 1, seguir contando con el apoyo europeo. 2, que se desbloquee y se haga efectivo los 350.000 millones de euros o dólares que tienen las cuentas rusas en Europa, se ejecuten para poder seguir ayudando a Ucrania. Y 3, pues seguir proporcionándole el apoyo militar y económico hasta que sea necesario, porque ellos están dispuestos a seguir luchando. Porque de Estados Unidos lo único es que nos interesaría sería la inteligencia, que es algo que todavía nosotros no estamos, los europeos no estamos capacitados para entregarle. Pero el resto ya no pueden contar ni Ucrania ni los europeos podemos contar con la administración del señor Trump. Y recordemos, a raíz de las palabras de Enrique, que hay también un precedente histórico, además de la administración Obama. Es decir, hay un memorándum de Budapest en 1994 donde supuestamente Rusia y Estados Unidos se comprometieron a dar garantías de seguridad a Ucrania si entregaba las armas nucleares que tenían de la extinta Unión Soviética. Bueno, pues ese memorándum de Budapest se lo saltaron por los aires. Entonces, ¿qué garantías de seguridad puede pedir Ucrania cuando Estados Unidos y Rusia, que fueron los que se lo dieron por la entrega de esas armas nucleares, los dos le han dejado tirado? Entonces, la única posibilidad que tiene Ucrania es seguir contando con el apoyo europeo, porque somos los europeos los que nos estamos jugando la seguridad, ya no solamente de Ucrania, sino también de Moldavia y de otros países. Recordemos el caso de Armenia. Osetia y Abjasia todavía está bajo control ruso. Armenia, que era candidata a la Unión Europea, ha conseguido poner a otro títere para que ya no sea candidata a la Unión Europea. Pues eso es lo que quiere hacer con Ucrania. Entonces, eso los europeos lo tenemos clarísimo. Al señor Trump no le importa. Bueno, pues los europeos tendremos que poner toda la carne en el asador que sea necesaria para tratar de parar este conflicto. Otro de los garantes de ese memorando de Budapest que usted menciona, además de Rusia y de Estados Unidos, era Reino Unido. Con ese contexto histórico, Emiliano, muy brevemente, ¿qué necesita Ucrania para garantizar que Rusia no la vuelva a invadir? No, o sea, tiene que tener la suficiente apoyo económico, militar y de inteligencia para que muestre que a pesar del dominio ruso, a pesar de la dimensión del ejército ruso y de la economía rusa totalmente orientada a esa economía de guerra, es capaz de resistir.
Y en algún momento esa capacidad de resistencia que ya ha acreditado, porque recordemos que desde el minuto 1 se decía que Ucrania iba a desaparecer. Bueno, pues lleva 3 años y medio y sigue ahí. Entonces, esa capacidad de resistencia que ha acreditado, que siga demostrándolo para ver si conseguimos que por lo menos el frente se estabilice y se quede pues en esa zona de nadie, ni soberanía rusa ni soberanía ucrania, lo que ocurre con Abjasia y con Osetia, donde nadie dice nada después del 2008, y llevamos desde el 2008 con esa ocupación rusa. Pues creo que se va a quedar como un conflicto latente, donde Rusia va a estar cómoda, tiene ahí esa zona, digamos, de seguridad, tiene el control de ese territorio y no le vamos a poder echar, porque ya eso sería la Tercera Guerra Mundial. Usted mencionó la intención de Estados Unidos de imponer sanciones monetarias, económicas en contra de Rusia. La Unión Europea anunció un nuevo paquete, pero Enrique, ¿qué tanto realmente sirven estas medidas para presionar a Moscú y llevarlo a una negociación, ya sea entre Putin y Zelensky, como lo afirma Donald Trump, y después de esto una reunión tripartita entre los 3 mandatarios? ¿Estas sanciones pueden llevar a esa negociación o no tienen ningún efecto? Bueno, que vayamos por el intento de sanciones número 19, es decir, la ronda de sanciones número 19, ya nos deja claro la ineficacia que han tenido todas estas rondas de sanciones. Lo único que han conseguido es alejar y separar definitivamente a Rusia de Europa y también mostrar una cara poco amable de Europa, de que si te enfrentas a los países europeos te robarán tus fondos. Es decir, lo de te congelamos los fondos y nos pasamos varios años a ver trapicheando, cuando Borrell andaba correteando por los pasillos diciendo a ver cómo hacemos que este robo no parezca un robo, sino parezca que lo estamos haciendo bien. Bueno, no vamos a robar el dinero entero, vamos a darle a Ucrania los beneficios que salen de ahí. No el dinero en sí, sino lo que sale a partir de ese dinero. Venga, va. Así quedamos bien. Que agarren esos 350.000 millones de euros de fondos soberanos rusos en Europa y se los transfieran a Ucrania, simple y llanamente dejaría a Europa fuera de juego para siempre. Sería absolutamente inconfiable. Y la confianza, cuando la pierdes, ya no regresa por parte de ningún país en el mundo. India y China llegan a los acuerdos. En finales de este mes tenemos la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, donde estará Rusia, estará China, estará India, estará Irán, etc. Estará India, Pakistán, y al final acabarán haciéndose su mundo aparte, sin Estados Unidos y sin Europa. Así de simple. Y luego otros conflictos en el Cáucaso, no entendí muy bien, ya no esa referencia, en Armenia lleva gobernando Pashinyan desde 2018. No sé qué cambios ha habido que no me haya enterado en el caso de Armenia. Además, un Pashinyan que precisamente entró como un elemento antirruso, evidentemente. Si te refieres al caso de Georgia, precisamente ellos han rechazado cualquier cosa desde el lado ruso en cuanto a rehacer la unidad nacional que tenían en la época de la Unión Soviética y que perdieron después de la Unión Soviética, con la guerra civil del 91-92. Y precisamente ahí es cuando aparecen esas tropas de paz rusas, misión de paz, en Osetia del Sur y en Abjasia. Y precisamente el desencadenante de la guerra de 2018 fue que las tropas georgianas de Saakashvili, respaldadas por George Bush desde Estados Unidos, atacasen a esas fuerzas de paz rusas y los rusos contraatacaron en consecuencia. 5 días de guerra, desmandaron al ejército georgiano de Saakashvili y aquello terminó en eso. Sí. Y, por cierto, una cosa del memorándum de Budapest, muy interesante, también se hablaba de neutralidad. ¿Dónde está la neutralidad cuando desde Estados Unidos y desde la Unión Europea hacen eco, desde la OTAN en Europa, hacen eco de, Ucrania vas a entrar en una organización militar llamada OTAN? ¿Y cómo se conjuga neutralidad con te queremos meter en la OTAN? 2008, no 2014, ni 2022, 2008. Volvamos a la guerra en Ucrania precisamente con eso que usted menciona, Enrique, y es que también se habría violado ese principio y ese compromiso de neutralidad. ¿Se estaría violando, Emiliano, con la idea de que países que hacen parte de la OTAN pongan a militares suyos en suelo ucraniano como una garantía de seguridad, que es justamente lo que rechaza Rusia al entender que la OTAN está cada vez más cerca suyo?
Sí, Putin no va a aceptar que haya tropas de la OTAN en territorio ucraniano, porque esa es su legitimación. Pero si nos ponemos en ese escenario, pues debería invadir ahora Finlandia, porque Finlandia tenía neutralidad, perdió el 10% de su territorio y ha entrado en la OTAN. Entonces, claro, si es que el que ha revivido a la OTAN, porque la OTAN estaba muerta, es el señor Putin. Entonces, quizás si no hubiera hecho esta situación, pues la OTAN, ni militar ni no militar, es que había perdido su sentido de ser, porque cuando Rusia colaboraba, especialmente en términos económicos, y éramos dependientes de la energía rusa, no había ninguna amenaza. El señor Putin, el señor Medvedev era recibido en todas las cancillerías, por todos los presidentes del mundo, e incluso se planteaba la posibilidad de estrechar aún más los lazos con Rusia, que es el paso que habría que haber dado. Es decir, Rusia más vinculada a la Unión Europea, Rusia más vinculada con un acuerdo de colaboración o como observador de la OTAN, y no estaríamos en esta mecánica en la que nos encontramos, con una guerra sin sentido y que no se va a poner fin, a no ser que desaparezca Ucrania como Estado y que vuelva otra vez a estar bajo el imperio ruso, que es lo que quiere el señor Putin. Y precisamente ante ese escenario que ustedes plantean, donde cada líder está jalando para su propio lado, quiero preguntarle, Enrique, si en ese contexto puede servir para alguna reunión entre Zelensky y Putin o un encuentro sumando a Donald Trump, sea en Hungría o sea en Suiza. Lo de Suiza parece totalmente descartado. Como digo, la confianza cuando se pierde ya no regresa, y precisamente Suiza demostró que lo de su famosa neutralidad ya no la tiene. Entonces no parece que sea el país más apropiado para que haya una trilateral en ese sentido. Hungría también parece complicado por el tipo de vuelo, de viaje que tendría que hacer, en este caso, la delegación rusa. Es decir, teniendo que atravesar quizá sobrevolando Turquía o sobrevolando Polonia, o por el sur a través de Turquía y los Balcanes. Es decir, rutas muy largas y precisamente también zonas de países OTAN, lo cual podría dejarnos alguna clase de situación en el ámbito asiático, o tal vez una especie de trilateral en Alaska una vez más, y que ese sea un nuevo lugar para, bueno, igual que en otros tiempos era Helsinki, era Viena, era Ginebra, pues ahora esos centros de la diplomacia se acaben desplazando hacia otras partes. Y simple y llanamente en ese queda. Por cierto, un país que, acabo de mencionar la capital, Viena, Austria, es un país que tiene la neutralidad incorporada desde 1955, el momento en el que fue reconstituido como país, ya que los aliados, tanto los occidentales como la Unión Soviética, lo habían dividido en 4 partes, así como la misma capital, y decidieron reconstituir su unidad a cambio de que fuera siempre neutral. Por eso Austria está en la Unión Europea y no hay ningún problema con nadie, pero Austria no está en la OTAN. Y hay algunos que sí que siguen obsesionados con meter, por ejemplo, a Austria en la OTAN, o también a Irlanda. Sí. En el caso de Finlandia lo consiguieron. También cabe recordar un pequeñito detalle. Precisamente fue en septiembre de 1944 cuando el gobierno finlandés, aliado por aquel entonces de la Alemania nazi, le llamó a Moscú y dijo: queremos un armisticio separado, nos bajamos de la guerra, y acabaron luchando el último año de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. En el propio territorio finlandés acabaron llegando a un acuerdo con la Unión Soviética y ahí quedó el asunto, a diferencia precisamente de otros países de los Balcanes, donde acabaron con esas llamadas repúblicas populares o repúblicas socialistas populares, como Bulgaria o Rumanía, por poner varios ejemplos. Y en el caso de Finlandia, Enrique, fueron unos visionarios, fueron los primeros en bajarse del lado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y déjeme lo interrumpo porque usted se concentra en la dificultad de elegir un lugar para este encuentro, teniendo en cuenta que sobre Vladimir Putin pesa una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, y en principio cualquier país que haga parte del Estatuto de Roma debería capturarlo. En ese sentido, Hungría no hace parte de la CPI, pero Suiza sí, que es lo que veíamos en el informe, que ellos estarían dispuestos a hacer algunas pausas para poder recibir a Putin ante un eventual encuentro. Pero más allá de esa dificultad de elegir un lugar para reunirse, Emiliano, ¿un encuentro así podría funcionar?
Yo creo que si no está Trump, Putin no va a querer ni siquiera plantear esa opción. Entonces, cuando estuvo de visita el emir de Emiratos Árabes Unidos, ofreció. Entonces, perfectamente podría ser Emiratos Árabes Unidos el lugar del encuentro a 3, porque tiene que ser a 3. Es decir, es que Putin no va a querer la reunión bilateral y solamente va a querer complacer con ese naif que caracteriza al señor Trump, que dice públicamente al presidente Macron que entiende que Putin quiere negociar la paz por él, no por la situación, no por los muertos, ni por la situación de embargos económicos que tiene, sino simplemente por él. Entonces, bueno, yo creo que si se celebra puede ser en Emiratos Árabes Unidos, que últimamente ha destacado bastante en temas de mediación, y debería contar con la presencia de Trump, si no Putin yo creo que se va a negar en redondo. Enrique, en 30 segundos, ¿una reunión así podría funcionar o no sirve de nada? Bueno, por lo menos podrían hablar e intentar limar asperezas en lo posible, después de no haberse visto durante todo este periodo de guerra, después de haber intentado diferentes negociaciones y al final, bueno, como dice el dicho, el roce hace el cariño y tal vez con una serie de reuniones se podría llegar a un acuerdo, porque las otras opciones son, 1, que continúe la guerra tal y como está, 2, que escale la situación y que Europa se incorpore a la guerra, lo cual sería más devastador todavía para las ya maltrechas economías del ámbito europeo. Enrique Refollo y Emiliano García Coso, gracias por participar en el debate de France 24 y también un agradecimiento a Laura Garzón, nuestra jefe de edición, a Tania Herrera, nuestra jefe de invitados y al equipo que está detrás de cámaras. Y como siempre, un agradecimiento a ustedes por elegirnos. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.